El movimiento ARE, el Movimiento Acción Regional por la Equidad, está liderado por el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo. Es un movimiento que promueve la equidad, es un movimiento progresista y que además promueve el humanismo cristiano como pilares fundamentales para la construcción y para la consolidación de una sociedad mucho más justa. En consecuencia, pues con estos ideales además comulgamos con este proyecto liderado por el presidente Rafael Correa, este proyecto denominado de la Revolución Ciudadana, en el que se promueve además un nuevo pacto social entre la sociedad, entre el Estado y entre el sector privado, entre las empresas, en el que el ser humano es el fin. Yo creo en el cambio a partir del ser humano y precisamente por ello milito en el movimiento ARE y además hemos respaldado este proceso que lo lidera el presidente Rafael Correa, el primer presidente que en 185 años ha durado 8 años en el poder y que ha generado importantísimos cambios a nivel político, a nivel social y a nivel económico en nuestro país. Bueno, es contradictorio ver cómo ahora movimientos de oposición, movimientos de derecha, llaman a las movilizaciones, llaman incluso a acercar la Asamblea Nacional, cuando antes eran los defensores de la institucionalidad del ex Congreso Nacional, cuando antes ellos tomaban en cuenta a las minorías, como por ejemplo a Pachacutic o al MPD, cuando ellos nunca incluyeron, cuando ellos nunca tomaron en cuenta a las minorías, precisamente porque tenían mayoría en el ex Congreso Nacional y además eran parte del reparto de los diferentes organismos de justicia y de las diferentes instituciones del Estado, antes llamaban a defender la institucionalidad del Congreso y además satanizaban las movilizaciones, incluso llamando a la turba. Así denominaban a quienes salían a protestar legítimamente en las calles y ahora son ellos quienes están solicitando, llamando a los ciudadanos para que se movilicen, para que luchen en las calles. Ahora sí, la voz de la calle es importante, la voz de los ciudadanos sí es importante cuando nunca antes. Movimientos que ahora están en oposición, movimientos de derecha, eran quienes habían satanizado y condenado las movilizaciones y las protestas que existían en nuestro país. En otros gobiernos, como por ejemplo en el de Maguad o en el de Lucio, las respuestas a las movilizaciones eran el silencio y en otros casos la represión. Ahora en el gobierno de la Revolución Ciudadana se ha optado por el diálogo como mecanismo para solucionar conflictos, para solucionar las diferencias, para también poder canalizar las demandas de la ciudadanía. Creo que además el diálogo no ha sido una herramienta coyuntural de solución de conflictos. El sello fundacional de este gobierno ha sido el diálogo y precisamente con el gobierno nacional han dialogado diferentes sectores de nuestra sociedad, organizaciones sociales, de empresarios, de trabajadores, de profesores, de la juventud y otros sectores también de la sociedad que han decidido presentar sus demandas ante el gobierno nacional y eso ha permitido también incorporar esas demandas no solamente a través de políticas públicas sino también aquí en la toma de decisiones legislativas y precisamente el diálogo ha permitido que se puedan canalizar esas demandas y solucionar conflictos. Ese ha sido el diálogo, el sello fundacional de este gobierno cuando antes en otros gobiernos la respuesta siempre fue el silencio y la represión. Bueno, yo creo que hay 3 niveles para poder consolidar una sociedad mucho más justa y una sociedad mucho más equitativa. Primeramente, garantizar igualdad de oportunidades a los ciudadanos, justamente en temas sociales, como la salud, por ejemplo, y como la educación. Un segundo nivel, el poder garantizar una redistribución del ingreso. Y el tercer nivel, garantizar la redistribución de la riqueza, que es un mecanismo mucho más complicado. El tercer nivel, para poder lograr una sociedad
mucho más justa y una sociedad mucho más equitativa. Pero yo creo que a través de las diferentes decisiones, de los diferentes organismos, de las diferentes instituciones del Estado, de las diferentes funciones del Estado, se ha estado trabajando precisamente con este objetivo, con esta visión de poder garantizar y poder consolidar una sociedad mucho más solidaria, una sociedad mucho más equitativa, mucho más igualitaria, mucho más humana, mucho más solidaria. Bueno, un mensaje de alegría, un mensaje de optimismo en el que podamos seguir construyendo un país mucho más incluyente, un país mucho más solidario, un país mucho más justo, un país en el que todos los ciudadanos podamos cumplir con nuestras obligaciones y también podamos ejercer nuestros derechos y en el que además seamos coprotagonistas de este cambio histórico que está viviendo nuestro país.